Este mes, en la revista de la universidad hablamos de ritmos, de muchos tipos de ritmos. Y en este programa platicaremos con la poeta mexicana Rocío Cerón, quien nos recordará no solo las métricas tradicionales de la poesía, sino también de qué manera los ritmos poéticos salen de los libros y se transforman en acontecimiento y en experiencia. Nuestra invitada de hoy se acercó primero a la poesía a través de las artes visuales. Yo de alguna manera creía que este espíritu poético en la obra, por ejemplo, de Goya o en la obra de alguien como Freud, ¿no? No Freud, el nieto de Freud, Lucian Freud, tenían algo que de alguna manera la pintura o lo pictórico recogía, pero que se acercaba a otra materialidad que no solamente era la plástica. O que las instalaciones, por ejemplo, de Pipilotti Rist, ¿no? De esta artista suiza, tenía también que ver con otras aproximaciones a un discurso, a un pensamiento que venía de un aliento poético, por decirlo de alguna forma. Y es entonces que desde ahí, desde las artes visuales, me acerqué a la poesía. Utilizaba en las instalaciones que hice cuando empecé a hacer performance e instalación, utilizaba algunos fragmentos, frases, algunos versos que en ese momento para mí no pensaba que eran versos, o sea, yo pensaba que era simplemente como una materialidad más de la pieza. Y después alguien me dijo, oye, tú estás escribiendo poesía y creo que no te has dado cuenta. Y fue ahí donde en realidad ya vinculé y sí me clavé así como muchos años a leer poesía y a entender, y cada vez más soy una apasionada de la poesía y del lenguaje. Y creo que somos animales del lenguaje 100%. Una vez entregada a la poesía, ya no como afición, sino como oficio, ¿qué autores ayudaron a Cerón a descubrir su propio camino? Tengo como un gran gusto y un gran placer por los poemas largos, de largo aliento, ¿no? Entonces, Piedra de Sol, Canto a un Dios Mineral, El Primero Sueño de Sor Juana, o El Cementerio Marino de Paul Valéry, pero también experimentos, ¿no? Como hay un texto de Georges Perec que se llama, que está basado en la isla de Saint Louis, que es esta isla que está en Nueva York, donde llegaban los inmigrantes, ¿no? Saint-Ile. Parece que no, él lo escribió como si fuese un guión para un documental, pero en realidad unos chicos en Argentina lo publicaron como si fuese un poema, y en el fondo es un poema, ¿no? O los acercamientos, digamos, de estos diarios poéticos también de Jonas Mekas, me parece que son como un poema en realidad de largo aliento, que solamente va fragmentándose en los apuntes de una suerte de diario, pero que es como toda la obra se entiende también en su panorama completo, y eso me interesa mucho. Pero creo que la obra, en ese sentido, por lo menos para mí, o el poema, en lo que respecta para mí, es como esta idea de que cada uno de esos libros es parte de la travesía, en mi caso, de mis libros, y están vinculados el uno con el otro, ¿no? Entonces, no es que sea solamente un libro. Para mí, un libro es como una forma también de decir, bueno, este es el libro y este es su universo. Pero en el fondo creo que hay universos que se van concatenando. Y en mi caso me gustaría pensar en mi obra como un universo que está todo el tiempo concatenado entre unos y otros de los libros, como en un gran poema completo. ¿A qué edad podemos acercarnos a la poesía? ¿Qué dificultades pueden existir? ¿Y cuáles son los beneficios de relacionarse con ella? En Francia, por ejemplo, los niños aprenden a leer con poesía, o sea, se aprenden poemas, pero pueden ser poemas de Paul Eluard, o sea, no son los poemas así más fáciles, y en realidad lo que crean a partir de eso son dos cosas, que es, por un lado, como la idea de las imágenes, ¿no? De la creación de las imágenes mentales, literarias, la idea de la metáfora, pero también la idea del ritmo. O sea, de alguna forma lo que permite la poesía es que tiene una serie de ritmos que los niños, que tiene que ver con esta musicalidad, generan estas imágenes mentales que están conformadas no solamente por la parte, digamos, sonora o rítmica del poema, sino también por sus partes metafóricas y por sus partes que son más abstractas, ¿no? Entonces le estás enseñando a los niños a leer a partir de toda una conjunción de elementos que a mí me parece importantísimo, y a mí me encantaría que en México los niños aprendieran a leer con poesía, y no nada más con poesía de Jaime
Sabines, pues, ¿no? O sea, ni la propia Sor Juana, sino con poesía también contemporánea. En el Reino Unido, cuando se hace un premio, que es como el poeta, digamos, nacional, ¿no? El poeta galardonado de ese año, lo que hacen es que lo invitan a leer a distintas escuelas, a que va a ser que justamente su propia obra, y si quiere la obra de otros autores, a los chicos de secundaria o de prepa, pero el autor va e incita de alguna manera el virus de la poesía, que los chicos estén leyendo poesía. ¿Cuál es la importancia del ritmo en la poesía? ¿Es su posibilidad misma de mutar? O sea, la cuestión de la métrica lo que te permite es como generar ciertas formas, ¿no? Como el endecasílabo o el heptasílabo o el alejandrino, ¿no? Son formas de crear versos con un cierto ritmo, con una cierta respiración. Cuando tú pasas al verso libre, hay gente que le parece muy fácil. Al contrario, es todavía más difícil, porque en el fondo tienes que encontrar un ritmo no solamente personal, sino también un ritmo que tenga la cadencia y la musicalidad de lo que estás hablando. Por eso forma y fondo son tan importantes, ¿no? Ahora, el ritmo tiene que ver con la respiración. Yo siempre he creído que la respiración personal, o sea, que tú digas, no voy a escribir en endecasílabos, pero de pronto hay como una cierta respiración natural donde el endecasílabo sale, ¿no? Entonces tú dices, estoy escribiendo en verso libre, pero en realidad estás escribiendo pues casi todo en endecasílabos, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta que sí hay una cierta respiración y sí hay una serie de musicalidad que te es inherente, quizá por las lecturas que has tenido, quizá porque así respiras, pero lo más importante para mí, para el ritmo, es los signos de puntuación. Los signos de puntuación son tu respiración, son los que permite que de pronto puedas susurrar, son los que de pronto te permiten también que puedas hacer eso, ¿no? Esta cosa sobre la exhalación, ¿no? Y la inhalación, todo lo de los puntos de los puntos finalmente que si no los usas, ojo, porque yo, por ejemplo, en un libro como Basalto no los usé, pero los silencios se convirtieron en esos puntos, ¿no? En esa puntuación, digamos, o sea, cada silencio se convertía en un espacio también de punto y coma, de punto y seguido, de punto y aparte, ¿no? O sea, todo eso, imagínate que es como una partitura. Para mí el poema también es una partitura. Los silencios o los signos de puntuación te dan todo el ritmo, sean visibles o no. Y eso, para hacer los signos de puntuación, el poeta tiene que dominar pues justamente su propia respiración y su propia corporalidad del lenguaje en la página o en el espacio, porque el libro no solamente se queda en la página. Al ser escuchada, la poesía tiene un efecto parecido al de la música en nuestro cuerpo. No solemos pensarlo, pero el ritmo se sincroniza con el latido de nuestro corazón, con nuestras inhalaciones y exhalaciones, y relaja y tensa nuestros músculos. Sin embargo, el ritmo también se encuentra en las imágenes, por su organización o la repetición de elementos. Los colores pueden gritar o susurrar. Esta relación entre la poesía, la dimensión sonora y la visual ha intrigado por mucho tiempo a Rocío Cerón, y de ahí surge en buena medida su último proyecto. Bueno, Burbujas Sónicas es básicamente un proyecto del libro que estoy escribiendo que se llama La Observante Escucha. Y el proyecto viene del año pasado, es una trilogía que se llama Materialidades Inmateriales, y este proyecto de Materialidades Inmateriales tiene como 3 ejes de investigación que, como tengo el Sistema Nacional de Creadores de Arte, está dividido en 3 años. El año pasado fue sobre La Observante, entonces hice una residencia de 9 meses en la Casa Estudio Luis Barragán, donde me sentaba en la casa de Barragán y me ponía a escribir, ¿no? Y escribí un libro que se llama justamente Observante. Y tiene una serie también de otros poemas que escribí a lo largo del año, como de series sobre la idea de la observación. Burbujas Sónicas es, te digo, que la parte de la observante escucha, que significa tener como una visión retiniana áurica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde lo que miras también tiene una serie de sonidos y de sonoridades y ritmos. Y entonces las burbujas sónicas se divide en distintas partes. Tiene una parte poética, textual, tiene una parte sonora y tiene una parte visual, ¿no? Todo el levantamiento tengo una bitácora en Instagram que se llama La Observante. Entonces lo que hago es que levanto, digamos, material visual que a mí me interesa,
y hago como una suerte de bitácora visual y sonora con poemas al calce. O sea, con versos al calce de la bitácora. Y eso va dando cuenta, pues, de justo estas cosas de cómo miramos y cómo leemos el mundo. Y la pieza que voy a presentar se llama Burbujas Sónicas, que en realidad es una acción sonora para 18 estaciones de escucha que se va a presentar en Exteresa Arte Actual en el museo, y que en realidad es una intervención sobre el espacio de estas pequeñas estaciones de escucha, que en realidad son las personas se convierten en las estaciones de escucha y son móviles porque se van moviendo las personas y son intercambiables porque puedes intercambiar los dispositivos de escucha con el resto de los participantes y del público, y tiene que ver con toda esta pedacería. Me interesa mucho como todo, pero también visto desde lo único, ¿no? Desde estas pequeñas unicidades fragmentarias que pueden ser desde una frase de Vito Acconci, ¿no? Una serie de sonidos que tienen que ver con la fragua o con las turbinas de un avión, o con los poemas ya materializados en estas burbujas sónicas, que también hay un SoundCloud donde se pueden escuchar, que es SoundCloud Rocío Cerón. Y entonces lo que tú oyes ahí es un poema polifónico construido con una serie de pedacerías sónicas que construye en ejes, ¿no? Y en ejes y en movimiento, y que la gente lo activa. O sea, si no hubiera gente, pues estas estaciones de escucha no podrían pasar, porque a mí me interesa también que la gente se dé cuenta que la poesía puede ser estos poemas sonoros que viven en el espacio y en el tiempo. Y es una acción única. O sea, esa acción está pensada específicamente para un espacio específico del Museo de Exteresa. Al decidir si sería leída o bien escuchada, la poeta hace una apuesta diferente. Los ritmos no se procesan del mismo modo en uno y otro formato. Estas burbujas es como cuando tú ves algo, pero es tan inmediato y tan instantáneo, tan combustible, y al mismo tiempo hay algo que se queda. Pero con el sonido pasa algo que con la imagen no. Estamos tan bombardeados tanto de imágenes como de sonidos, pero el sonido tiene como tiene una entrada directa, ¿sabes? Al cerebro. Llega como en un momento, digamos, donde es más fácil que tú actives el cerebro, porque el oído, porque es 360 grados, ¿no? Y lo escuchas, y entonces si hay algo de alarma, que alarme tu sentido de la escucha, tú vas a reaccionar inmediatamente. El ojo puede ser que entre que lo que entiendes, ves, etcétera, se tarda un poco más. Quizás son segundos, pero la escucha tiene, creo yo, una potencia que yo he ido descubriendo y que está muy vinculada con la idea del poema. El poema oral, o sea, el poema que se hace voz, que a mí me interesa también muchísimo, como una experiencia también de contacto con el otro, ¿no? El contacto que tengas en el libro es un tipo de contacto, o con el texto impreso o en pantalla, pero lo que tú tienes con relación a tu propia voz y al cuerpo del otro, en mi caso, ¿no? A mí me parece de una potencia que no lo tiene, porque ni siquiera lo veo al lector del libro, ¿no? Entonces, para mí, como escritora y como intérprete, digamos, o diapasón de los textos, me interesa mucho la cercanía con el lector. Como menciona nuestra invitada, esta pieza establece un vínculo entre el arte contemporáneo y la poesía. Las burbujas sónicas se pueden escuchar en soundcloud.rociocerón, la bitácora se encuentra en la cuenta de Instagram La Observante, y todos los poemas están disponibles en rociocerón.com. La pieza se expone en el Museo Exteresa Arte Actual. Llegamos al fin del programa. Para leer más, les recomendamos el artículo Ritmo bueno para gozar, de Julio Trujillo, y sobre la música sincopada y el jazz a inicios del siglo XX, de Breno Bocadoro. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_UNAM. Escríbanos sobre este programa a @shubidubi. Gracias a Yael Baiz, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.